Hombre, qué interesante. Yo no sé si nosotros nos vemos. Ahí veo a aquella. Bendiciones a todos. Vamos a orar. ¿Y ese celular es tuyo o de quién? Bienvenidos todos a este panel Descubriendo los enigmas de Jesús. Vamos a orar para dar inicio y dar una leve explicación de cómo vamos a hacer desarrollar el panel. Señor Jesús, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das. Aleluya, gracias, mi Dios. A través de este medio, Señor, pedimos que tu Espíritu Santo nos dé gracia, nos dé facilidad en el hablar, que las ideas fluyan y sobre todo que la tecnología, Padre Santo, no nos falle. Pido que también nos dé sabiduría a todo lo que escuchamos para poder aprender y que tu Espíritu Santo traiga verdad a nuestros corazones hoy para ser libres y ser verdaderamente tus discípulos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Brevemente, ¿cómo vamos a hacer? El objetivo de este panel es presentar evidencias irrefutables sobre la deidad de Jesucristo. Vamos a presentar evidencias. Usted va a tener que tomar decisiones. Mantenga el curso y la atención bien puesta en la pantalla porque usted va a ver que vamos a ir planteando diferentes alternativas a cada situación que se va a ir presentando, a cada prueba que se va a presentar. Al final vamos a terminar haciendo un razonamiento de alternativas que tenemos ante las evidencias que se nos ponen. Lo otro que también quería resaltar es nuestro enfoque. Para que ese razonamiento y este panel se desarrolle, vamos a enfocarnos en 4 cosas. Vamos a usar 4 fuentes. La primera fuente, la fuente histórica. Vamos a contestar con esa fuente si Cristo existió en realidad o no. Si en verdad existió, posiblemente es una pregunta que pocos nos hemos hecho. Hemos dado de hecho de que Cristo existió, pero ¿qué tal si no existió? ¿Qué tal si es solamente una figura mitológica religiosa del evangelio o del cristianismo? ¿Existió Cristo en verdad? ¿Hay factores o hay fuentes históricas que puedan corroborar eso fuera de la Biblia? Lo otro que queremos, la otra fuente que vamos a apoyarnos es la fuente de la psicología. Cristo estaba mentalmente sano porque él dijo ser Dios. Imagínese que su vecino se salga mañana y diga que él es el Mesías. ¿Qué usted pensaría? Está loco, ¿verdad? Este fue un argumento que se usó mucho y que se usa todavía, que Cristo estaba loco. Vamos a ver eso. Y la fuente de la psicología, la fuente de la ciencia nos va a ayudar a corroborar su estado mental, un examen forense de su estado mental. Vamos a irnos a la medicina. Algunos aducen que Cristo en verdad no murió en la cruz. Para que Cristo tenga la validez y sea él quien dice que él es, porque él dijo que él vencería la muerte, tenemos que corroborar que él murió. Y vamos a ver dónde todo esto encaja en nuestro análisis de fe, si nos apoya o si nos desanima el hecho de creer en Cristo. O sea, ¿qué significa el hecho de que Cristo murió en la cruz? Y cómo eso afecta a nuestra fe. La otra cosa que vamos a ver, la otra fuente es la fuente jurídica, que es la que utiliza el apóstol Pablo. En verdad toma fuerza cuando al final podemos terminar el examen de nuestra fe diciendo, de verdad yo creo y estoy seguro en lo que creo. Pablo dijo, yo estoy seguro en quién he creído. Y Pablo fue un opositor de Cristo, como veremos en los argumentos jurídicos, y cómo él termina dando la vida y defendiendo la resurrección de Cristo. ¿Puedo yo hacer lo mismo? La idea es que cada uno de nosotros pueda hacerse un examen de fe, y si su fe tiene el asidero suficiente para pasar por estos 4 sedazos o por estas 4 fuentes, responder estas 4 preguntas. Nos vamos a apoyar con 4 panelistas, algunos de ellos conocidos por todos nosotros. El ingeniero Alberto Galaor, una maestría también en mercadotecnia y últimamente, hace un par de meses atrás, una licenciatura en teología. La doctora Melba
Estanciola de Díaz, doctora en psicología clínica, profesora catedrática de la universidad, una mujer con vasta experiencia. No sigo con su currículum porque nos tomaría toda la noche. Lo que quiero resaltar de Melba es que hace algunos meses también ella obtuvo una licenciatura en teología. Tenemos a la doctora Edilma Berrío, que conoce esta materia, se ha preparado a fondo, conocido por todos nosotros. Ella tiene muchas razones por las cuales sostener esto, de que Cristo es el Señor, pero ella nos va a explicar algunas razones muy lógicas y muy científicas de que echan por el suelo cualquier teoría que diga que Cristo en verdad no murió en la cruz y por ende no resucitó. Y tenemos al licenciado Jerónimo Mejía, ex magistrado de la Corte Suprema, muy estudioso de las leyes y de todo lo que tenga que ver con el derecho. Y también un siervo del Señor y muy acucioso en el estudio de la palabra de Dios y un lector asiduo de temas bíblicos, de ética, de moral cristiana, un hombre que en verdad admiramos mucho. Estos van a ser nuestros oradores. Y vamos a empezar entonces nuestro panel con el licenciado, con el ingeniero Galaor. Tito. ¿Hacemos algo de la pantalla compartida? Dejar pantalla compartida. Ingeniero Alberto. Tito, ¿dónde estamos? Estamos en familia. Alberto. Ingeniero Alberto, no lo veo. Ahora. Alberto, ¿usted podría explicarnos si en verdad Cristo existió? ¿Qué fuentes tenemos que puedan apoyar lo que los evangelios nos dicen? O corroborarlo, más bien corroborar que lo que los evangelios nos dicen es cierto, de que Cristo en verdad existió. Adelante, por favor. Ok, creo que tengo como 10 minutos. Espero poder en 10 minutos poder recopilar, o sea, hablar de todo lo que fue mi investigación en base al tema. Vamos a estar hablando de si realmente existió Jesús. Tenemos que tomar en cuenta para esto que como el hecho ocurrió hace mucho tiempo en un área determinada que era muy pequeña, no hay mucha evidencia tanto arqueológica como de testimonio acerca del tema, pero sí hay, sí existe. Le doy un ejemplo. ¿Cómo sabemos que existió la invasión? Porque la mayoría de nosotros vivió durante ese periodo y tiene experiencias vívidas, pero los muchachos que nacen ahora, que nacieron hace 5 o 10 años, no tuvieron la experiencia esa que tuvimos nosotros, pero ellos ¿qué tienen? Tienen evidencia escrita, tienen fotos, tienen si de repente hubo alguna infraestructura del momento que se deterioró por medio de las bombas. O sea, hay de dónde recopilar información para poder aseverar que eso sucedió. En el caso de Jesús, por ser un área muy lejana a nosotros, por ser un área que hace ya mucho tiempo, sucedió el hecho, es muy difícil encontrar información. Hoy yo me voy a basar en 2 elementos. El elemento, vamos a la otra pantalla, el elemento, la evidencia arqueológica. Esta no habla directamente de Jesús, pero utilizaremos una prueba cruzada donde se habla de un personaje de la historia que tuvo un papel predominante o un papel importante, perdón, más bien dicho, mejor, un papel importante en el hecho, con Jesús. Entonces, aquí tengo que corregir algo que fue un testimonio de un oficial romano. La persona no era un oficial romano, lo descubrí después, pero bueno, ya se me había ido en la presentación. Tengo la evidencia arqueológica y tengo 3 testimonios de historiadores serios de la época. Vamos rapidito, no sé si quieres preguntar algo, Roberto, o prosigue. No, por favor, prosigue. Estamos escuchando. Ok. Vamos a la primera evidencia, la evidencia arqueológica. La piedra de Pilatos es una inscripción tallada en piedra caliza atribuida a Poncio Pilato, un prefecto romano que gobernó la provincia romana de Judea entre los años 26 y 36. Fue descubierta en 1961 en el Yacimiento Arqueológico de Cesarea Marítima, aceptada como hallazgo arqueológico, una auténtica inscripción romana del siglo I con el nombre de Poncio Pilato. El bloque parcialmente dañado
ahí vemos que al principio dice como Iberium, no sé qué dicen algunas inscripciones, parcialmente dañado. Muestra una dedicatoria al culto imperial de Augusto Livia, que dice al principio que dice Divine Augusti, eso es latín, así que no entiendo bien cómo se pronuncia. Se cree que la inscripción permaneció en un templo llamado Tiberium, una edificación construida en nombre del emperador Tiberio. Esta evidencia nos habla de un personaje que narra la Biblia. Déjame verme aquí que me tiré la pantalla. Esta inscripción habla de un personaje que vivió en ese momento, que fue Poncio Pilato, que fue quien al final dio la orden o permitió que Jesús fuera crucificado. O sea que esta evidencia arqueológica, aunque no nos habla directamente de Jesús, nos habla de un personaje que vivió en la época y tuvo y que el mismo personaje también está en la Biblia. Esta es una evidencia muy contundente acerca de la evidencia de la vivencia de Jesús, de que Jesús fue un personaje histórico, no solamente bíblico, no solamente que aparece en la Biblia. Vamos a hablar ahora de la evidencia testimonial. En este punto analizaremos la evidencia de dos historiadores y un oficial romano, como ya le corregí. Son tres historiadores del primer siglo. Vamos a empezar con el primero, Flavio Josefo. Flavio Josefo fue un historiador judío fariseo, descendiente de una familia de sacerdotes. Fue un hombre de acción, estadista y diplomático. Entre sus obras más importantes tenemos La guerra de los judíos, Antigüedades judías, que es la que nos estamos basando para nuestro argumento, Autobiografía y Contra Apión. Ahora, este historiador tiene varias citas, en realidad tiene dos citas fuertes que hablan de Jesús. Una, hay mucha gente que la pone en tela de duda, pero igual la vamos a mencionar. Y la otra sí, ahí está bien contundente. Vamos a ver la primera. Tengo dos computadores. Antigüedades judías, ahí vemos una traducción del libro. Vamos a ver la primera. Voy a citar todo lo que escribió Flavio Josefo en el libro. Dice, ahora en este tiempo, Jesús, un hombre sabio, si podemos llamarle hombre, hacedor de trabajos maravillosos, un maestro de hombres que recibieron la verdad con placer y fue seguido por muchos judíos y muchos gentiles. Fue llamado el Cristo. Cuando Pilato, bajo presión de los sacerdotes, lo condenó a la cruz, aquellos que le amaron desde el principio, no lo olvidaron. Y se le apareció a ellos vivo al tercer día, como los divinos profetas predijeron esto y más de 10,000 otras cosas maravillosas acerca de él. Los cristianos llevando el nombre de él, no desaparecieron hasta este día. Él existió también en el primer siglo. Otro pasaje, este sí se lo puse aquí, que habla del libro de Flavio Josefo, dice textualmente, Anás reunió a los jueces y les trajo al hermano de Jesús, el llamado Cristo, que se llama Jacobo. Y los otros fueron acusados por romper la ley y con ellos los apedrearon. Una de los tópicos importantes es que él no era ni siquiera cristiano, no era ni siquiera simpatizante, o sea que él no está parcializado a la causa. Es más, en todo un libro donde habla de la cronología del Imperio Romano y todo eso, y de los judíos, él solamente en 2 ocasiones citó a Jesús. Vamos al segundo historiador. Este se llamaba Cornelio Tácito. Nació del 55 al 120. Vivió durante los reinados de más de 12 emperadores romanos. Vamos a ver otra de las citas de Tácito. El libro se llamaba Anales del Imperio Romano y este era el Anal 55. Dice, Cristo, el fundador del cristianismo, fue condenado a muerte por Poncio Pilato, gobernador de Judea, durante el reinado del emperador Tiberio. Pero esta superstición reprimida regresó otra vez, y no solo en Judea, donde se originó esta malicia, sino hasta la ciudad de Roma.
Él claramente se ve que no tiene una afición por Cristo, que ni siquiera es participante de la causa. Él aquí lo narra y dice que es una superstición y habla de que fue reprimida. O sea, obviamente él no está viviendo la actualidad y no sabe que eso fue lo que aprendió el fuego, ¿no? Por la persecución. Entonces son personas que tenemos que tener muy en cuenta o muy fresco, que son personas que vivieron en la época. No lo vieron personalmente, pero recopilando información mucho más fresca que si lo hubieran hecho en el siglo III, en el siglo IV o ahora, que no tenemos las fuentes o la historia no está caliente, como decimos en buen panameño. Vamos a ver el tercero. A ver el tercero rápidamente. Plinio el Joven. Presten mucha atención a Plinio el Joven. Una de sus cartas, vamos a hablar primero de Plinio el Joven. Fue un gobernador, escritor, fue abogado, escritor y científico en la antigua Roma, muy educado y aplicado en su trabajo. Ascendió a los cargos administrativos y civiles y militares más altos del Imperio Romano. Sus cartas son un testimonio único de la administración ordinaria del siglo I. O sea, él detallaba las cartas eran muy detalladas en cuanto a cómo se vivía en ese tiempo, cómo se administraba el gobierno en ese tiempo. Hablaba de la vida civil, de la vida gubernamental. Él escribía muy bien y fue muy preparado. Se cree que Plinio fue huérfano. Sus padres murieron en una de estas invasiones. Plinio lo crió y lo mandó a estudiar a Roma con los mejores científicos y los mejores abogados o profesores de ese tiempo. Entonces, lo que me llamó mucha atención, la atención fue el último párrafo. En su estilo es muy diferente a los usados en la época. Parece que él, aquí en lo que averiguó dice que él inventó el estilo literario de que las cartas eran publicadas, cosa que no podemos aseverar, pero bueno, me llama mucha atención que él vivió cerca o más o menos en los tiempos de Pablo, o un poco después, pero vemos que las cartas de Pablo era un estilo literario que se usaba, y con esto lo aseveramos más. El estilo utilizaba las cartas para que se fueran publicadas, o sea, tenían que estar narradas escritas o descritas tienen cierta forma, cierto cuerpo, pero me gusta que esto hace match con el estilo que usaba el apóstol Pablo. Pero vamos a seguir rapidito para ver voy a hacerlo rapidito, voy a leerle textualmente lo que él escribió. No, Copi tiene gente de peso ahí. Ese es entre él, una carta entre él y el emperador Trajano, donde, número 1, él admite torturar y ejecutar a cristianos que rehusaban negar a Cristo. Número 2, aquellos que negaron los cargos fueron obligados a adorar a los dioses romanos y maldecir el nombre de Cristo. Vamos a ver lo que él escribió. Dice, les pregunté directamente si ellos eran cristianos. Aquellos que persistieron me los llevé. Ellos solían juntarse un día antes del atardecer y cantaban a Cristo como si fuera un dios. Aquellos que negaban ser cristianos adoraron la imagen de los dioses y maldijeron a Cristo y los dejé irse. Además, creí necesario encontrar cuál era la verdad de 2 sirvientas llamadas diáconas por medio de tortura. Nada más encontré una forma de asquerosa superstición fanática. Por eso terminé la examinación y me apresuré a consultarle sobre el número de personas y el peligro para todas las edades y todas las clases, pues ya estaban en peligro. Estaba hablando Plinio al emperador Trajano de ese tiempo. Plinio dice, algunos de los acusados negaron sus cargos en correspondencia entre él y el emperador. Vemos que son personas de peso de esa época que, número 1, vamos a ver, ya vamos concluyendo para hablarles de ese peso. Jesús fue mencionado en los escritos de Plinio el Joven, Tácito y Josefo. Los 3 nacieron en el siglo I, o sea, tienen de fuentes de primera o segunda la información. Estos 3 no compartían su religión, no compartían su nacionalidad,
no mostraban interés en él, Jesús no era el tema principal en sus escritos, por lo tanto, sus escritos no son parcializados, se pueden considerar como verdaderos. Entonces, no sé si Roberto tiene alguna pregunta. La pregunta que yo tendría que hacerte, Tito, en este momento sería si Cristo en verdad resucitó de los muertos. Si Cristo en verdad existió, perdóname. Bueno, ¿Existió Cristo? según, perdón, que me perdí aquí, no me veo. Según tu la, análisis. según la investigación que hice acerca del tema, había informaciones frescas en el siglo I. A medida que va pasando el tiempo, la información se va perdiendo un poco, se va mezclando con mitología, o se va mezclando con cuentos, pero esa era información bien fidedigna que tenían personas que ni siquiera eran cristianos, que ni siquiera compartían esa religión. Creo que ellos no se iban a parcializar, iban a parcializar su información. O sea, que no tenemos el porqué de negar que su informe era verdadero. O sea, no tenemos cómo negarlo. Gracias, Tito. Muchas gracias. Muchas gracias. La pregunta entonces, con esto, de la fuente, podemos decir sí, existió Cristo. Correcto. Definitivamente sí. Ya existió. tenemos la parte arqueológica que hablaba de Poncio Pilato. Allá. Exacto, y eso hace un cruce con la información de Cristo. Y bueno, y estos tres historiadores que sí mencionan a Cristo en sus escritos. También hay una información que no metí por cuestión de tiempo, que era también arqueológica. Parece que después del año 70, que hubo la destrucción de Jerusalén, los sumos sacerdotes fueron esparcidos. Entonces, uno de ellos fue mandado a Judea. Y no, creo que fue a Nazaret, perdón, fue mandado a Nazaret. Y Nazaret es uno de los lugares donde, fue el lugar donde Cristo nació, donde Cristo vivió, perdón. Entonces, porque hay también una teoría de que esos lugares no existieron, pero con esta evidencia arqueológica, que no incluí en mi investigación, pero sí la leí, sí se da a conocer de que sí existió el lugar llamado Nazaret, que fue donde creció Jesús. La historia entonces nos dice que sí existió Cristo, pero entonces eso nos deja con dos alternativas. Porque nos está diciendo simplemente que existió Cristo, no nos está diciendo que Cristo es quien dice que es lo que queremos hacer. El primer enigma lo resolvimos y podríamos explayarnos más. Usted puede hacer sus propias investigaciones y les animo a hacerlas. Este debate nació en este panel, yo lo hice a nivel personal hace muchos años atrás cuando comencé a cuestionarme si mi fe era verdadera, si yo podía en verdad sostener argumentos sólidos con respecto a mi cristianismo y a mi fe. Y esto revolucionó mi vida y cambió toda mi perspectiva sobre la vida cristiana. Pero con lo que acabamos de escuchar de Alberto, se nos plantean dos alternativas. ¿Son falsas o son ciertas las aseveraciones de Cristo? Pensemos que son falsas. Eso nos deja con dos alternativas. Él no sabía que eran falsas y por ende, ¿verdad? Esto también nos deja con otra alternativa. No era saludable mentalmente o estaba sinceramente equivocado. ¿Cuántos no hemos estado sinceramente convencidos de algo que no era verdad? Queríamos algo que no era verdad. Posiblemente esto pudo haber sido un error de Cristo. Sí existió, pero eso no nos dice que él era quien es. Nos abre la puerta a especular en dos direcciones. Una, falsa o cierta. Y si es falsa, que estamos viendo ahora en este momento, puede ser que estaba mal de la cabeza o bien estaba desorientado. Él pensaba una cosa y quería una cosa que no era cierta. ¿Cuántas veces no nos ha pasado lo mismo? Pero entonces, la actuación del gobierno romano y de todos los sacerdotes que se volcaron contra él era como injusta y era ilógica, porque en lugar de necesitar la cruz, él lo que necesitaba era una atención médica. Entonces, para salir de esta duda, tenemos que aceptar que es cierta, pero para saber si es cierta, hay otras cosas que tenemos que aclarar. Tenemos que aclarar su estado mental para eliminar esta teoría de que él estaba equivocado o que estaba loco. También tenemos entonces después de eso que ver si murió o no. Y luego tenemos que ver si resucitó o no. Así que ahora vamos a pasar al segundo
a la segunda fuente. Vamos a ver el estado mental de Cristo para descartar estas aseveraciones sobre la falsedad, de que podrían ser falsas, porque uno, no estaba bien de su estado mental; dos, no estaba desorientado, no creyó una cosa que no era. Muchas veces cosas que no son reales. Ahora bien, nos vamos entonces a la segunda fuente, a la fuente de la psicología, la fuente de la ciencia, de la salud mental. Cristo estaba mentalmente sano, doctora Melba. ¿Qué nos puede decir del estado mental de Cristo? Perdonen, usted me dice que no diga loco, porque ese tema ya, esa terminología es ofensiva y no es aceptable, es deplorable. Pero estaba saludable, estaba estable mentalmente, o estaba desorientado, no entendía lo que él creía, que hay una cosa que no era cierta, estaba sinceramente equivocado. Háblenos un poquito de lo que usted hizo y cómo usted llega a estas conclusiones con respecto a las que nos va a presentar. ¿Cómo usted llega a eso? Gracias, Melba. La pantalla voy a compartir. Muy bien. Bien, buenas noches. Voy a tratar en 10 minutos de poder tratar de explicar el estado mental de Cristo, y lo hago específicamente en los últimos momentos antes de su crucifixión. Estamos hablando pues o me corresponde hablar desde la psicología forense, para levantar un perfil psicológico del acusado, en este caso denominado y llamado o conocido como Jesucristo. Este estudio está basado en la carpetilla única del caso, sobre el cual hemos basado nuestro análisis para determinar, según la pregunta en este caso del fiscal Roberto Coppi, si cuál era el estado mental de Cristo, si realmente era consciente de las respuestas que él estaba dando, de que él realmente era el Hijo de Dios, y si esto era parte de una enfermedad mental, y si estaba disociado o no. Para eso nosotros vamos a entrar a analizar la carpetilla bajo la concepción de que debemos entender primero la personalidad. Vamos a hacer un estudio de la personalidad de Cristo, y la personalidad se estudia en base a los rasgos, los hábitos y las actitudes. Los rasgos son permanentes en el tiempo, no cambian. Es cuando decimos, oye, Rosita es una persona muy afable. ¿Por qué decimos que es afable? Porque la tendencia que va en las actitudes es ser afable. Los hábitos son aprendidos, y cuando vamos en el proceso de crecimiento, estos hábitos se hacen costumbre y se introyectan en la persona. Entonces, entendiendo el concepto de personalidad, ¿verdad? Que es una cosa que se mantiene permanente en el tiempo y que no cambia ante el alto impacto psicológico que en lo que le ocurrió a Jesucristo, donde fue torturado, fue golpeado, fue maltratado, fue vilipendiado. Estamos hablando de una situación anómala que cualquier hombre o ser humano no lo cruza de una manera saludable. Entonces entremos a ver que la conducta esperada, ¿cuál es la conducta esperada? Les estoy dando un panorama antes de entrar en el análisis. La conducta esperada bajo fuerte estrés va a crear en cualquier tipo de persona irritación, una alteración muy grande, una intolerancia al dolor, una ira incontrolada. Surgen incluso mecanismos de defensa que él podría haber dicho, yo realmente no sé de qué me acusan, yo no sé quién soy, yo realmente no sé de qué me estás hablando, de qué Dios, de qué Hijo, yo simplemente me llamo Jesús. Estaríamos ante un proceso de negación que implica un mecanismo de compensación psicológica para que la persona pueda sostenerse dentro de la norma. Jesucristo no utilizó ese mecanismo.
Otra de las cosas que pueden estar surgiendo ante el alto impacto psicológico es el miedo. Y ese miedo a lo que está sufriendo Cristo le puede generar un estado de pánico. El estado de pánico genera una paralización en donde la persona se queda quieta, no responde y esto realmente es como si dejara de ser. Entonces, eso tampoco le pasó a Cristo. En ningún momento paralizó su vida. En ningún momento se paralizaron sus pensamientos, sentimientos ni emociones. Y como habíamos dicho, otra de las conductas esperadas bajo fuerte estrés es que surgen rasgos impulsivo-agresivos donde él se pudo defender, donde él pudo contraatacar cuando le empezaron a arrestar o a golpear. En eso tampoco pudimos observarlo y ustedes lo pudieron visualizar en la película. Ahora bien, vayamos a la evaluación del estado mental. La evaluación del estado mental involucra estas funciones básicas, que es evaluar la orientación, la memoria, la información, el juicio crítico y la afectividad del acusado. En este sentido, nosotros vamos a ver en el tema de la orientación que en el expediente o en la carpetilla esto se relata por el escribiente, Mateo 26:34, que esta noche, ciertamente, de cierto os digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Jesús le dice eso a Pedro, ¿verdad? Eso está escrito en el expediente. Jesús le dice que él ya sabe por delante lo que va a pasar. Él no está desconectado del por qué él está aquí. Él está orientado en tiempo, en el momento, en todo momento, en tiempo, está ubicado en el lugar y está ubicado en quién es él. Entonces estamos ante un hombre que una de sus funciones psíquicas está intacta. Otra de las funciones psíquicas o las funciones mentales es la memoria. La memoria es que él desde siempre supo de dónde venía, supo cuál era su misión en la tierra y supo por qué lo iba a hacer, cómo la iba a vivir y qué iba a ocurrir al final. Pero eso no le impidió continuar con una misión. Su memoria nunca falló, nunca desconoció de quién provenía y de quién era hijo y cuál era su razón de ser. Otra función psíquica es la información, que es la capacidad o el conocimiento que tiene un individuo sobre las preguntas que se le hagan. Y en este momento volvemos a repetir que él siempre supo desde pequeño dónde iba y inclusive en el Getsemaní, él puede decir y se puede ver incluso quebrantado, pero cuando él se quebranta ante la tristeza, ante el dolor y el posible miedo, ¿verdad? Jesucristo obedece al Padre y dice, hágase según tú. ¿Qué quiere decir esto? Que él manejaba el conocimiento de que su muerte era necesaria, porque para eso él había venido al mundo. ¿Y para qué vino? Bueno, ya todos lo sabemos. Él vino a buscar una salvación, pero ese no es mi tema ahorita. Me salgo. Entonces, la otra función es el juicio crítico. El juicio crítico es la capacidad que tenemos las personas de discernir entre lo que es y lo que no es. Está clarito que Jesucristo sabía quién era. Estaba seguro de sí mismo. Nunca negó su procedencia. Jamás dijo que él no era quien era. Él jamás tuvo miedo. Él fue libre siempre de miedo. Ni ante las amenazas, ni ante el vilipendio, ni ante la tortura. Jamás se negó a sí mismo. Con ideas y pensamiento consistente. Se mantuvo constante en el tiempo, capacidad para saber quién era y no para negarse a sí mismo. Eso habla entonces de un equilibrio. Y el otro aspecto a evaluar aquí es la afectividad. Indudablemente, a pesar de todo lo que él estaba viviendo, él no dejó de tener amor. Él no dejó de ser misericordioso. E inclusive lo mostró cuando estaba en la cruz, ya clavado, cuando le dice a uno de los delincuentes
que sí eran criminales comprobados, porque esa era una de las penas romanas, era la crucifixión, le dice que de hecho, de cierto os digo que hoy estarás conmigo. ¿Qué quiere decir? Que el amor por aquel que cree en él nunca lo cambió. O sea, Jesucristo nos ama y hasta en su propio dolor y su propia carne, sufriendo, él jamás ha dejado de amarnos. Entonces, esto da un repasón así rápido a las funciones psíquicas. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí entonces? Que a pesar de todo lo que Jesús vivió, a pesar de haber sido apedreado, a pesar de haber sido amarrado, hostigado, torturado, golpeado, vilipendiado, escupido, con una corona donde se le clavaron la sien, los clavos en su mano. Si tú te cortas con una herida, ya tú estás llorando, pero Jesucristo, a pesar de todas esas torturas fuertes, jamás se despersonalizó. A pesar de todo ello, su estructura mental se mantuvo perfecta. Ahora bien, corriendo en el tiempo, ¿cuáles fueron los rasgos de personalidad que vimos? Cuando definimos la personalidad y estamos viendo a ver si eres culpable o no culpable, porque estamos desde el punto de vista forense. Es un hombre paciente, dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. Pensamiento coherente, confiad, yo he vencido el mundo. Muy reflexivo, ¿verdad? Lúcido, coherente, estable. Concurso y contenido del pensamiento adecuado, locuaz, con un poder de convencimiento que hoy día no hay duda de que miles y miles de personas aún le siguen. Puedo afirmar, y lo hago desde el punto de vista de clínica y de casi ya forense, que ante fuertes emociones en donde las personas ya no se esconden de sí mismos, donde surge el verdadero yo del individuo, Jesús evidenció los siguientes rasgos de personalidad. Fue seguro de sí mismo, o sea, tuvo dominio propio. Él aguantó lo que ni tú ni yo podríamos haber aguantado. Fue justo aún en la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hasta allí su gran amor. Tuvo un carácter firme y estable. No, se quebrantó, sí se quebrantó, pero fue obediente al mandato por el cual él estaba aquí. Él venció los desafíos. Pensamiento lógico. Lenguaje sin alteración. Su lenguaje siempre se caracterizó por ser fluido, con un tono acorde a la situación en la que él estaba. O sea, su lenguaje fue normal. No hubo una discordancia en el curso y contenido del lenguaje. La memoria aceptable. El pensamiento coherente no estuvo disociado en ningún momento. En ningún momento él sufrió una fragmentación psicológica de su yo, de su self. Un adecuado discernimiento. No hubo ambivalencias, siempre supo reconocer dónde estaba, por qué y por qué lo hacía. Una afectividad estable, excelente manejo de las emociones frente a un estrés agudo. Ustedes saben que el estrés hoy día es una causa de muerte en el mundo, es la segunda causa de muerte, porque la depresión también es la primera causa de muerte, ¿eh? Entonces, él se mantuvo estable, no tuvo la habilidad afectiva, no fue ambivalente, no estuvo llorando, royendo, simplemente él estuvo, claro que sí estuvo triste porque él estaba triste. Sus amigos lo abandonaron, sus amigos lo traicionaron, la gente que lo alababa luego se volvió contra él. Y él estaba allí haciendo ¿qué? Estaba cargando con la inmundicia de todos aquellos que pecaron y que han pecado y que pecarán. Entonces él estaba triste porque estaba cargando una carga que no era suya, pero él estaba haciendo, adivinen por qué, por amor, porque hasta el día de hoy Dios nos ama. Lo otro es que se descarta una depresión severa. El trastorno depresivo impide a la persona un funcionamiento normal
Y durante toda la pasión, durante toda la muerte y el proceso, porque la personalidad es un proceso muy allegada a la parte física, él se mantuvo muy equilibrado. Entonces él no tuvo un trastorno, él tuvo tristeza, una tristeza profunda, pero no se descompensó, no se desconectó. Entonces, dentro de los criterios clínicos forenses, nosotros podemos ya, para ir ya terminando, entender que encontramos en el acusado ausencia de trastorno de orientación, de problemas de orientación, una memoria inmediata, corta y largo plazo dentro de la norma, un juicio crítico dentro de la norma, una crítica adecuada, un afecto dentro de la norma, no fue lábil, no cambió, no varió, no fue explosivo ni ausente. El afecto se mantuvo. Ansiedad, no presentó pánico o pérdida de control. Estado de ánimo, tristeza profunda. Percepción, mantiene un contacto con la realidad, no se siente. No se muestra perplejo. No dice, ¿pero qué está pasando? No, él no niega lo que está pasando, él ya sabía lo que estaba pasando. Una organización de pensamiento adecuado y constante. Esto me lleva a un diagnóstico clínico forense donde no hay a afirmar que no hay un trastorno de personalidad y que se descarta una psicopatología psicótica. Pero a todo esto, y lo importante aquí también es que el acusado es consciente, porque no tiene distorsión mental, no tiene distorsión del pensamiento, es consciente del cargo que se le imputa, o sea, del cargo por el cual se le culpa. Él es culpable. ¿Y de qué es culpable Jesús? De afirmar que Él es el Hijo de Dios. Así que Él lo sentencian a muerte por ser el Hijo de Dios, porque en ningún momento se desconectó de quién Él era. Y con eso creo poder haberles explicado que Jesucristo, pues, era un hombre sano psicológicamente y fue responsable de llevar la cruz por ti, por mí y por la humanidad. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, muchas gracias. Definitivamente Melba nos contesta la pregunta entonces que nos hacíamos, ¿no? Cristo sí sabía quién era. Ahora bien, vuelvo a mis alternativas. Vuelvo a las alternativas, ¿ok? Melba nos descarta, él no estaba loco, él no estaba equivocado. Bueno, hay quien por ahí puede decir esto entonces, esta alternativa. Y yo voy a hacer las veces del abogado, como decimos en buen panameño, del diablo. Él sabía que sus afirmaciones eran falsas. Y si ese era el caso, entonces, como dice la doctora, entonces eran falsas, entonces era un gran mentiroso, hijo del diablo. Y eso nos crea una situación un poco difícil de digerir. ¿Cómo esto nos deja a nosotros con nuestra fe? Si esto fuera el caso, no estoy diciendo que es el caso. Sí, cierto, él sabía, no estaba loco, pero era un gran mentiroso. Algunos dicen, alguna gente yo he escuchado, y de seguro también usted la ha escuchado decir, Jesucristo fue un gran hombre. Algunas religiones de las más importantes lo colocan como un profeta más. Si entonces él era un profeta y no era el Hijo de Dios, entonces era un mentiroso. Y si él sabía todo esto, que era falso y estaba en su sano juicio, entonces, ¿por qué murió y dónde deja esto nuestra fe? Para llegar a este vértice donde queremos llegar todos, son ciertas, tenemos que seguir indagando. Murió en la cruz, solamente la muerte en la cruz y la segunda y la último punto que vamos a estar viendo a través de la fuente jurídica puede salvarnos de esto y de descartar por completo todo esto, porque sabemos que estaba en su sano juicio, no estaba loco, estaba, sostuvo que era Dios, pero quién sabe, usted conoce gente necia, terca y porfiada. Yo conozco algunas que saben que están equivocados, pero no van a dar el brazo a torcer. ¿Sería Cristo uno de esos? Yo no estoy diciendo que lo es, pero me estoy dando la libertad de cuestionar quién era Él, porque al responder, como hemos ido respondiendo y trayendo más inquietudes, nuestra fe debe tomar un color más claro, debe tomar un asidero más claro y nos va a llevar a hacernos unas preguntas muy serias al final. Entonces, ¿murió Cristo o no murió Cristo? Vamos a la fuente. Cristo estaba mentalmente sano, ya lo vimos. Sí, aquí salté alguna cosa. Esto,
Chele, por favor, esta es tu parte, esta es la parte médica. Cristo murió en la cruz, en mi copy-paste no me funcionó. Doctora Berríos, usted nos puede hablar ¿me puede decir si usted como doctora recibiese a Cristo con lo que él padeció después que lo bajaron de la cruz, si hubieran corrido con él al cuarto de urgencia donde usted y trabajaba con su colega Vesta, hablando en sentido figurado, ¿usted diría que este paciente podía haberse recuperado? Háblenos un poquito del estado físico de Cristo después de haber pasado por la tortura y la cruz. Doctora Edilma, por favor. Dejo de compartir para que usted pueda compartir. Robert, ¿vas a poner la presentación? ¿Usted la tiene? ¿Usted quiere que ponga la mía? Póngala usted. Ponla tú. No la tenía a mano. Si usted me espera un par de minutos, usted puede comenzar a hablar. Yo la voy a buscar. Okay. Bueno, primero yo quiero, buenas noches a todos, a empezar un poco, hablando un poco acerca de los antecedentes de cómo pasó y de lo que pasó, de lo que popularmente se conoce como Vía Crucis, que empezó, que duró aproximadamente 18 a 20 horas y que empezó desde las 9 p.m. del jueves, cuando se le aprende en el Huerto de los Olivos o en el Getsemaní, y termina hasta las 3 p.m. del Viernes Santo, del viernes, conocido como Viernes Santo, que es cuando se declara su muerte. En este sentido, podemos ver, ya Melba lo explicó de una manera magistral, cómo Jesús estaba pasando por una gran agonía allí en el Huerto de los Olivos, en el Getsemaní, y estaba él entonces presentando una tristeza realmente profunda. Y eso está... Estoy listo por la pantalla, perdone, cuando usted diga. Sí, puedes ponerla. Eso está documentado en Lucas 22:44, donde dice, y estando en agonía, oraba más intensamente y su sudor eran como grandes gotas de sangre. Y allí se presenta el primer trastorno fisiopatológico que da Jesús en toda la situación y todo este problema por el cual él estaba atravesando. Ese convertir de su sudor en gotas de sangre se conoce como hemohidrosis, y no es otra cosa que la ruptura de los vasos sanguíneos de las glándulas sudoríparas. Y ese es un trastorno sumamente raro, pero sí se da, y esto pasa cuando hay un intenso estrés, como ya la doctora Melba lo señaló. Jesús en ese momento estaba pasando por un estrés sumamente fuerte, y la primera forma de somatizar su dolor, de hacerlo físico, es sudar sangre. Entonces, allí vemos pues cómo empieza toda su agonía. Luego, era legalmente las crucifixiones o las muertes, ¿verdad?, de los reos en la antigua Roma, era preliminar hacerle que los reos pasaran por lo que se conoce como flagelación. Si me puedes dar la segunda, Roberto. En este sentido, aquí vemos y se ve muy, muy clarito cómo fue el castigo corporal o la tortura por la cual Jesús pasó, lo podemos haber visto en la película. Consistían mínimamente en 39 latigazos, ni más ni menos. Y se usaban correas específicas que eran hechas de cuero, y a esas correas se les incrustaban hierro y pedacitos de hueso. Ese látigo especial para flagelar a los reos tenía muchos propósitos. Obviamente el principal propósito era el sufrimiento. ¿Y qué causaba? Obviamente causaba laceraciones profundas de la piel, desgarros importantes hasta llegar al desgarro de sus músculos, y obviamente pérdida importante de sangre. Desde allí empieza ya lo que se conoce, que más tarde va a producir su muerte, como una hemorragia intensa o hipovolemia. Entonces, este periodo de tortura y de castigo corporal o flagelación
dura un par de horas, es terrible, y vemos cómo Jesús lo soporta, y luego pasa todo hasta llegar a la cruz. Y luego viene la segunda, el segundo momento importante de su agonía, que es la coronación de las espinas. Había en Palestina en ese entonces, y me imagino que debe existir todavía, un arbusto que tenía unas espinas extremadamente largas. Y esas espinas, se cree que ese arbusto fue el que se usó para preparar la corona que le pusieron como un emblema irónico de la realeza, de la realeza de él, pues como burla, se le coloca entonces a Jesús en su cabeza. En Mateo 24:29 está documentado y dice, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas. ¿Y cuál fue el propósito de esa corona? Además de la burla, obviamente causarle un dolor en su cabeza. Empieza entonces, estas espinas empiezan a producirle hemorragia, y de allí entonces puede verse la cantidad de sangre que chorrea por su cara y por toda su cabeza, producto de la laceración de las espinas al cuero cabelludo, un área sumamente vascularizada y con muchas terminaciones nerviosas, y obviamente también se producía mucho dolor. Entonces, primero pues la flagelación, después la coronación, y luego viene la parte en sí de la misma crucifixión, que era la crucifixión. Históricamente se dice que era una muerte cruel y lenta que fue adoptada de los fenicios. Antes de la crucifixión, Jesús cargó su cruz, que se cree que pesaba más o menos 300 libras. Ustedes se imaginan la fortaleza que debió tener él. Sin embargo, o sea, dice la palabra que él era hombre, pero que también era Dios. Sin embargo, en su humanidad, y por la pérdida de sangre que tuvo desde el momento de la flagelación hasta que fue llevado al monte donde fue crucificado, obviamente él se desmayó varias veces por la pérdida de sangre. Luego, a tal punto que al final no pudo seguir llevando su cruz, y se la dieron a otra persona. Y luego empieza la crucifixión, clavándole primero las muñecas con unos clavos de aproximadamente de 13 a 18 centímetros de largo, ¿verdad? Eran unos clavos de acero que obviamente le empezaron a producir politraumatismo en sus brazos, ruptura total de los ligamentos y de los vasos sanguíneos y de sus huesos de las muñecas. Eso obviamente el dolor tenía que haber sido desgarrador, y también viene le clavaron los pies, rompiéndole los nervios importantes de la parte frontal de los pies. Entonces, ¿cuál era? O sea, el dolor era insoportable. El politraumatismo que él había sufrido desde la flagelación, luego con todo su caminar, y el dolor de la crucifixión. Lo más importante de la crucifixión era que el reo muriera a causa de asfixia. Ellos eran colocados de tal manera que les costaba profundamente mucho problema respirar. Y obviamente tenía que hacer, al estar colgado de esta forma, él tenía que hacer un esfuerzo sobrehumano para respirar. Y no solamente para respirar, sino para exhalar el aire que tenía en sus pulmones. Primero, recibía muy poco oxígeno. Y segundo, como le costaba mucho exhalar, tenía alta concentración de dióxido de carbono. Y esto obviamente le iba produciendo asfixia.
obviamente esto no pasaba inmediatamente. Esto era un tiempo, era una muerte lenta y sumamente dolorosa. Entonces, ¿cuáles fueron las principales causas después de haber analizado todo el Vía Crucis? Obviamente, asfixia por falta de aire. Ya les mencioné cuál fue el mecanismo, cuál era el mecanismo de la asfixia, el hecho de que no pudiera respirar y mucho menos exhalar y botar el dióxido de carbono. La segunda causa sumamente evidente, el politraumatismo, ¿verdad? El dolor intenso por la ruptura de sus huesos, nervios, las hemorragias intensas que sufrió desde las desgarraduras cuando fue flagelado, y lo más importante, el paro cardíaco. Obviamente no había corazón que soportara todo por todo lo que Jesús había pasado en ese momento. Entonces, en Juan 19:34 vemos que dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Allí vemos, o sea, ¿por qué sale sangre y agua? Sin embargo, cuando eso pasó, ya Jesús se cree que estaba muerto. O sea, ya él había sufrido un paro cardíaco. Sale sangre porque para atravesar el corazón tuvieron primero que perforar la pleura, que los pulmones están cerca, la pleura es lo que cubre los pulmones y tiene agua. Pero también perforaron el pericardio, que es el saco que cubre el corazón, que también tiene agua. Entonces, por eso sale agua y dice, después sale sangre, cuando la lanza llega hasta la perforación de sus ventrículos. Cuando eso pasó, ya Jesús estaba muerto, porque por todas estas causas que antes le comenté. Entonces, un paciente o una persona que pasa por toda esta situación es imposible resucitarla. O sea, ya él había pasado demasiado. Así es que evidentemente, científicamente está comprobado que Jesús murió, definitivamente. ¿Usted entonces firmaría un acta de defunción si usted estaría atendiéndolo en el cuarto de urgencia? Por supuesto que sí. No había otra, ¿no? Claro que sí, no había de otra. Él se dice, además de lo que dicen las escrituras, de que después que lo bajaron de la cruz, su cuerpo era o sea, estaba totalmente desfigurado y era una masa totalmente politraumatizada que no había por dónde pudiese mejorarse. Siempre cuando yo escucho estos relatos, las emociones no me acompañan. Estamos hablando de una situación real. Yo no sé si para ustedes alguna vez se ha sentado a entender de qué se trata nuestra fe cristiana y de los hechos que la sostienen y que le dan vida. La muerte de Cristo le da vida al cristianismo, pero más que su muerte está su resurrección. Vamos a ver algunas alternativas que esto nos plantea otra vez. Bueno, ¿Cristo murió? Sí murió. Pero otra vez, eso no nos aclara dónde queda nuestra fe. Lo único que puede dejarnos en tela de duda es que fue un necio al morir por una mentira y no tiene sentido el creer. Pablo plantea esto cuando nos dice en Romanos que si Cristo no resucitó de los muertos, vana es nuestra fe y vana es la predicación y vano es todo lo que tiene que ver con eso, porque en Corintios había una corriente y todavía en el mundo hay una corriente y usted puede verlo en algunos especiales que se hacen en los canales de investigación y de ciencia como Discovery, National Geographic, donde se han hecho este año por el asunto del COVID no le han dado mucho color a esto, donde se presentan teorías donde se dice que Cristo no murió en la cruz, sino que fue resucitado.
Algunos incluso, hubo un gran panel, un gran debate, eso fue un debate con teólogos de diferentes corrientes, donde el doctor MacArthur, John MacArthur los descartó a todos, donde decían unos teólogos que incluso Cristo no resucitó, sino que revivió. La resurrección de Cristo es lo fundamental y es lo único que puede en verdad darle sentido a nuestra fe, porque de otra manera Cristo entonces quedaría siendo un loco, un mentiroso, que Melba nos dice que no es. Sería que no era el Hijo de Dios y fue un mentiroso, pues, y murió por gusto. La única forma de salvar esto y de que nuestra fe esté sustentada en una verdad es que Cristo haya resucitado de los muertos. Y eso nos lleva entonces a la pregunta jurídica, al sustento jurídico, a la fuente jurídica. ¿Cristo resucitó de entre los muertos, licenciado Mejía? Para mí, sin lugar a dudas. Pero antes que usted empiece, yo quiero otra vez establecer la importancia de este último punto que vamos a ver. Miren lo que Pablo nos dice. Si Cristo no resucitó, nuestra predicación no tiene sentido, ni tampoco tiene sentido la fe de ustedes. Nosotros como cristianos deberíamos estar convencidos, y no por un adoctrinamiento porque se me enseñó esto, sino porque nos debemos tomar el trabajo de creer en esto y de investigarlo y de saber en quién hemos creído. De verdad que esto surgió en mi vida hace muchos años atrás, cuando pasé una crisis de fe que yo lo he mencionado muchas veces, donde yo me preguntaba, siendo un líder ya en la iglesia, que ellos creían, ¿verdad? Y si yo podía estar seguro de que lo que yo creía era diferente y era superior o tenía mayor validez de lo que creían otras personas cuanto a su propia fe, incluso algunos que decían ser cristianos. Y Pablo nos aclara esto. Yo nunca me había puesto a analizar esto y me puse a investigar y me hice el trabajo y esto revolucionó mi vida. Yo espero que revolucione la tuya también. Licenciado, por favor, explíquenos usted. 10 minutos. Sí, tómese 10 minutos. Digo, nadie se está tomando 10 minutos. 10 minutos es una guía. Nadie está apurado, nadie tiene compromiso, nadie va a salir para ningún lado. Lo único que le pedimos que sea bien preciso y que si tienen que explayarse un poquito más, se explaye con libertad, porque estoy seguro que los hermanos quieren escuchar todo esto. Yo me salí de la comunicación, tengo que regresar a esta reunión. ¿Ya? Sí, empiece. Buenas noches a todos y todas. Miren, la manera como yo voy a plantear el asunto de si Jesús resucitó o no es utilizando la Biblia, que es la principal fuente que vamos a tener como evidencia. Hay que tener presente lo siguiente. Cuando ocurre un hecho, los jueces por regla general no están allí. Y si estuvieran impedidos para conocer el caso. Pues se requiere que sea un juez imparcial, independiente, el que vaya a juzgar todas las evidencias que se le presenten. Teniendo en cuenta que los jueces no están allí, lo que ocurre y suele ocurrir, y es lo que en efecto pasa todos los días, es que el hecho es reconstruido y se trae a un tribunal a través de unas piezas que se le llaman evidencias, a través de unos elementos de convicción, a través de algunas pruebas, que pueden ser documentales, pueden ser testimoniales, pueden ser periciales, como la que tuvimos con anterioridad, que nos habló sobre la parte psicológica y sobre el peritaje forense, que concluyó la primera, que Jesús está en su sano juicio, y la segunda prueba concluyó que en efecto murió. Entonces, como nadie estuvo en el momento en que Cristo resucitó, nosotros necesitamos tener y juzgar las evidencias que tenemos a mano. Las evidencias que tenemos a mano tienen que ver con lo siguiente, que partiendo del hecho de que Cristo vivió, ya Tito nos lo explicó, es decir, que vivió históricamente hablando, debemos tener presentes que tuvo que haber muerto, que tuvo que haber sido sepultado, que luego tuvo que haberse levantado a los muertos y ascendió a la presencia de Dios. Esas serían las evidencias que demostrarían que Jesús resucitó. Pero para los efectos de esta charla o esta conversación, nosotros vamos a partir de algunas premisas y que tenemos que demostrar que Jesús fue sepultado, que la tumba está vacía, que después de su muerte se le apareció vivo a varias personas y que ascendió a la presencia de Dios. Y aquí también debemos tener una aclaración. No es que Jesús revivió, porque una persona revive y vuelve a morir cuando le corresponde morir. Jesús resucitó, que es distinto. Volvió a nacer
y más nunca volvió a morir, sino que fue ascendido a la presencia de Dios. Y ese es el dato que nos hace a nosotros tener en cuenta que se tratan de dos conceptos totalmente distintos. No tengo idea cómo se pasa esto. Esperen un momentito. Compartir. Ya. Ok, entonces, yo no sé qué están viendo ustedes, pero yo les hablaré. Estamos viendo a ti, donde dice el verdecito. Ah, bueno, perfecto. Ok. Compartir pantalla. Compartir pantalla. ¿Se ve? Sí, perfecto. ¿Se ve algo que dice prueba de que Jesús fue sepultado? Sí, se ve. Ok, eso es lo que quiero que vean. Fíjense, hay al menos tres evidencias que demuestran que Jesús fue sepultado. Tenemos en Mateo 27, 58, 60, ahí se relata cuando José de Arimatea reclama el cadáver de Jesús y lo reclama para ser sepultado. Lo importante de este pasaje es lo que se dice allí, que lo puso en su sepulcro nuevo, en el sepulcro de José de Arimatea, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Sin lugar a dudas, José de Arimatea es un testigo presencial del hecho de haber sepultado o haber puesto el cuerpo de Jesús en un sepulcro, y es testigo de que una piedra muy grande en la entrada de ese sepulcro fue movida. Pero ahí habían otros testigos presenciales. Estaba María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Eso lo vamos a ver en Mateo 27, 61 y en Marcos 15, 47. Y lo más importante de estos testimonios, porque bueno, José de Arimatea y María Magdalena podrían ser acusados de ser amigos de Jesús, ser seguidores de Jesús, es lo que viene registrado en Mateo 62 al 66. Mateo 27, 62 al 66. Allí se lee que después de la muerte de Jesús, los principales sacerdotes y los fariseos, es decir, los enemigos de Jesús, los que propiciaron su muerte, se reunieron con Pilato y le pidieron que asegurara hasta el tercer día el sepulcro de Jesús. Las razones ahí están establecidas. Lo que nos interesa a los propósitos de la reconstrucción de los hechos es que Pilato les dijo lo siguiente: ahí tenéis una guardia, es decir, una guardia romana, asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, y nótese el énfasis que hace la Biblia, sellando la piedra y poniendo la guardia. Ya José de Arimatea y las otras mujeres habían visto cómo la piedra se había rodado, cómo se había movido y cómo había sellado, había cerrado el sepulcro. Pero la guardia romana, junto con los fariseos, porque quienes fueron con la guardia romana fueron los fariseos y los principales sacerdotes, se aseguraron de sellar la piedra para que no fuese fácilmente movida. Y eso quedó custodiado por una guardia. De manera que las evidencias bíblicas nos revelan que Jesús efectivamente, después de haber muerto, fue sepultado. ¿En dónde? En el sepulcro de José de Arimatea, con los testigos a los que hemos hecho referencia. Entonces necesitamos prueba de que la tumba está vacía. Porque si en la tumba están los huesos de Jesús, Jesús no ha resucitado. Que la tumba esté vacía no necesariamente demuestra que resucitó, porque pudo haber sido hurtado su cadáver. Pero sí es un indicio importante de que sus restos no están allí. Y el hecho de que sus restos no están allí, eso es lo que significa, que no están allí. Entonces, en Marcos se aprecia que María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé fueron al sepulcro el domingo temprano de la mañana. Lo que ese dato de que fue temprano en la mañana y ya ha salido el sol es para quitar cualquier duda de lo que ellas vieron. Ellas vieron, como se va a ver ahora, un sepulcro vacío. Si ahí había una persona que podría ser un ángel o no, a nosotros en este momento no nos interesa. Lo que nos interesa es que el sepulcro y la tumba estaban vacías.
y lo pudieron apreciar porque ya el sol estaba. No había forma de que estos testigos presenciales no vieran lo que sus ojos les permitían ver, la ausencia del cadáver de nuestro Señor Jesucristo en ese sepulcro. Y ahí están las evidencias o referencias bíblicas: Marcos 16, 1:6, Lucas 24, 1:12, Mateo 28, 1:8, Juan 20, 1:10, en donde vamos a poder ver los relatos que nos refieren que la tumba está vacía. Pero fíjese la abrumadora cantidad de evidencias que existen sobre la aparición de Jesús. Porque que haya muerto, que haya sido sepultado y que la tumba esté vacía no es evidencia de que haya resucitado. Ya la doctora nos puso de manifiesto que es imposible que Jesús no haya muerto. De manera que lo que pusieron en ese sepulcro fue el cadáver de una persona muerta. Porque hay teorías por ahí que dicen, no, él no murió del todo y por eso él se pudo levantar. Humanamente, con la descripción que el peritaje forense de la doctora forense nos revela que cuando le atravesaron con la espada el área ese que ella bien describió, ya Jesús estaba muerto. Y la explicación científica de que estaba muerto lo revela la Biblia, como dice que salió agua y sangre. Y la explicación científica nos dice que eso ocurre porque se atravesaron unas áreas que yo no soy experto y no voy a volver a repetir. Pero las apariciones de Jesús son abrumadoras. Nosotros vamos a ver que se le apareció a María Magdalena en Juan 20, 10, 18. A otras mujeres en Mateo 28, 8 al 10. A Cleofas y otros discípulos en el camino de Maús. Lucas 24, 13, 32. De hecho, creo que Lucas es el único que hace referencia al camino de Maús. A 11 discípulos y a otros en Lucas 24, 33, 49. A 10 apóstoles y otros con Tomás ausente en Juan 20, 19, 23. A Tomás y a los otros apóstoles en Juan en 20, 26, 30. Fíjese que Tomás es importante porque él es el escéptico. Y a él Jesús le tuvo que conversar con su aparición física y decirle, mira Tomás, si tú quieres puedes introducir tu dedo aquí en mis manos donde están las evidencias de que fueron traspasadas con los clavos a los que bien hizo referencia la doctora. Permiso, ¿Diga? Perdone, yo estoy haciendo a veces de una especie de abogado del diablo aquí, voy a decir, pero usted está usando fuentes de los evangelios y cualquiera podría decir que los evangelios están llenos de inconsistencia, porque uno dice otra cosa y otra cosa, otro dice otra cosa. Como usted está fuera de lugar, señor. Usted está fuera de lugar porque el juez está hablando. No puede interrumpir al juez. Pero eso porque más adelante viene esa explicación. Cálmese. Okay, gracias. Cálmese. Gracias. Entonces, también se le apareció a 7 apóstoles en Juan 21, 1, 14, a los discípulos en Mateo 28, 16, 20. En Hechos, también vamos a ver que Pedro dice que él fue testigo, él y otras personas más. Y a mí me llama mucho la atención 1 Corintios 15, 3 al 6, donde Pablo señala lo siguiente. Primeramente porque os he enseñado lo que asimismo recibí. Fíjense, Pablo transmitiendo de lo que él sabe. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y hace la referencia, ahí está la referencia a Isaías, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, y hace un reto, de los cuales muchos viven aún, otros ya duermen. Si ustedes piensan que, dice Pablo, yo estoy pegando mentira, vayan a preguntarle a los que viven de los 500. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y dice, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. De manera que el testimonio de Pablo es muy fuerte, porque siendo él un perseguidor de la iglesia, y la conversión de Pablo se da justo en el preciso momento en el que él tiene cartas para ir a buscar a cristianos y darle muerte. Allí se le aparece Jesús y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces,
y lo deja ciego por 3 días y le dice cómo puede recuperar su vista. Lo trascendente del testimonio de Pablo es que Pablo no solo nos dice las razones, nos da las razones que están en las Escrituras, que hablan de que el Cristo iba a padecer estas cosas, sino que menciona el nombre de varias personas, reta a cualquiera que quiera cuestionar su testimonio diciendo, mira, hay 500 hermanos que lo vieron, algunos han muerto, pero muchos están vivos, es que los que viven son más, así que ustedes pueden ir a buscar esos testimonios. Y finalmente se me apareció a mí. Él es un testigo presencial ¿de qué? De una de las apariciones de Jesús, que fueron varias de las apariciones que hizo el maestro. De manera que ahí tenemos otra evidencia de las apariciones de Jesús. Y la ascensión de Jesús la podemos encontrar en Lucas 24, 50, 52, en Hechos 1, 4, 11 y Marcos 16, 19, 20. Esto lo corté porque me interesa ahora poder responderle a nuestro pastor su pregunta. ¿Por qué se puede creer todo esto? Es que cualquier persona puede llegarle a un juez y echarle un cuento, pero los jueces tienen cómo hacer un test sobre la credibilidad de lo que están escuchando, sobre la credibilidad de lo que están viendo, de lo que se le está presentando. Y a veces se hacen planteamientos inversos, como ocurre con el primer testimonio. Una prueba que en principio nadie le creería en ese momento es el de las mujeres. En la época en que ocurre lo de Jesús, el testimonio de las mujeres no era permitido en corte siquiera. De manera que si usted se va a inventar una historia de que Jesús resucitó, usted es un mal inventor de historias al poner a las mujeres como testigos. Mujeres, no piensen que estoy hablando mal de ustedes, lo que estoy diciendo y estoy describiendo lo que pasaba en ese tiempo. El testimonio de las mujeres no era válido en corte. Lo que una mujer testificara no se le tenía como válido ni como algo que se tenía que tomar en serio. Pero la Biblia, con su transparencia, pone como principales testigos de la tumba vacía a las mujeres, como principales testigos a las mujeres, lo que demuestra que no se trata de un juega vivo lo que hay en la Biblia, sino de presentar las cosas tal y como han ocurrido. De hecho, cuando nosotros vemos la historia de los grandes hombres de fe, lo vemos en su humanidad plena, cometiendo pecados, a veces no siendo diligentes en el llamado que Dios les hace. Tenemos personas que se demoran en responderle al Señor, pero finalmente asumen el reto y bueno, ahí están los testimonios de sus quehaceres. Entonces, las mujeres fueron las principales testigos presenciales de la tumba vacía y eso le debe llamar la atención a cualquier persona objetiva que quiera tomarse en serio lo que dice la Biblia sobre el por qué se puso como prueba, una prueba, vale la redundancia, que jurídicamente no lo sería, pero suena así. ¿Por qué se pone como evidencia una prueba de unas personas que no tienen la idoneidad para ser testigos fieles en una cosa? Bueno, se puso porque la Biblia pone las cosas como ocurrieron. Y así es como lo tenemos que valorar. Si la Biblia estableció eso, es porque esas mujeres fueron testigos presenciales de la tumba vacía. Entonces, tenemos otra prueba, que es la prueba de la capacidad de los testigos. Y nosotros tenemos que tener presente lo siguiente, que los autores y los testigos tenían la intención de preservar lo que aconteció. Entonces, ¿cómo nosotros podemos estar seguros que esa preservación se dio? Bueno, para eso tenemos que ver lo que ocurría en esa época. Nosotros podemos estar convencidos, y así es, que se vivía en una cultura de tradición oral, en la que se hacía gran énfasis en la memoria. Ustedes recordarán que hay una película de Denzel Washington, que su misión era llevar a otro lugar la Biblia. Y ahí se ve todas las vicisitudes que él tiene que pasar y finalmente llega y la dicta de memoria. Bueno, eso ocurría en ese tiempo y Deuteronomio 5:6 es un mejor ejemplo de cómo se mandaba a enseñar a los hijos, a los descendientes. Le dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy
estarán sobre tu corazón. Y aquí viene el asunto, el énfasis. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Lo que nos está diciendo este pasaje es que donde quiera que ibas, el papá iba a hablarle a sus hijos de lo que Jehová había hecho en el pasado, para que supiera lo que aconteció y para que su fe en ese Dios que había hecho proezas con anterioridad podía ser una fe válida y en la que se podía sustentar. Pero téngase presente, y ahí está la evidencia de cómo se hacía esto en esa tradición. Por lo cual, lo que está en los evangelios, que sabemos que son escritos muchos años después, es válido, y las inconsistencias aparentes, que es lo que el pastor le interesa, son eso, son inconsistencias aparentes, como lo vamos a ver ahora. Hay una confluencia o coincidencia de hechos trascendentales y sustanciales que son los que realmente interesan para reconstruir un hecho que demuestran que Jesús vivió, que Jesús murió, que fue sepultado, que se levantó de los muertos, que apareció y que finalmente ascendió. No es que volvió a vivir, sino que resucitó y se fue al cielo. Entonces, aquí nosotros tenemos otra prueba que podemos realizar, el carácter de los testigos. Nosotros queremos saber si estos señores eran veraces o no. Si ellos estaban en capacidad de decir las cosas tal y como ocurrieron, con las posibles pérdidas de memoria, porque si nosotros queremos evaluar un hecho y todos los testigos que desfilan te repiten exactamente lo mismo, ningún juez cree eso, porque eso se llama fabrication. Nadie se acuerda de los mismos detalles, nadie se acuerda de lo acontecido de la misma forma. De hecho, si usted quiere, cuando terminemos este panel, preguntémosles a otras personas qué ocurrió y se van a dar cuenta que cada uno va a hacer énfasis en lo que realmente le llamó la atención, en lo que realmente le gustó o le disgustó, y se olvidarán muchos detalles. Pero ¿de qué si no se van a olvidar? Que habían algunas personas, unas damas, unos caballeros que hablaron de tales y tales y tales cosas. Entonces eso es lo que nosotros nos vamos a dar cuenta con estas pruebas que estamos haciendo. Y el carácter de los testigos es evidente. Estos señores era contracultural, porque es que para las finales el cristianismo siempre es contracultural, siempre va en contra de una cultura dominante. Y el hecho de que estos señores fueron condenados a muerte, muertes espantosas. Ahí, por ejemplo, tenemos a 10 de los 11 discípulos restantes que fueron condenados así, y que se atrevieron a predicar y decir el evangelio. Téngase presente que ese evangelio es como de locura, ¿no? Pablo mismo lo dice, que el evangelio es locura. O sea, ¿cómo es que alguien dije que se paró y que se fue para el cielo? Bueno, es que esa locura es la que nos hace salvo a nosotros. Y estos señores hablaron de eso que le parece locura a los sabios de este mundo, así ese reto también que hace Pablo, y lo hicieron, ¿por qué? Porque eran personas veraces, eran personas en las que podíamos confiar, y podíamos confiar en sus testimonios, porque vieron a Jesús vivo. Si no, no lo hubieran hecho. Nadie hace esto, una declaración como esta, así porque sí. La prueba de la consistencia, que es finalmente el punto de la preocupación del pastor. Como ya lo adelanté hace un rato, si los evangelios, los 4, coincidieran palabras por palabras, yo no creería en lo que me dicen ahí. Yo con mi formación no creería. Yo vería esto como un fabrication, como un cuento callejero, como un Cartoon Network. ¿Cómo es que le decían? Network. Network, lo que le decíamos en ese tiempo. Es un cuento callejero. ¿Por qué? Porque nadie se acuerda de las cosas como ocurrieron con los detalles y las precisiones. La Biblia no incurre en esa mentira. La Biblia lo expone como debía ser, con supuestas posibles no coincidencias en detalles, pero en qué sí coincide la Biblia. Y eso es lo que a cualquier juez le tiene que interesar. Que Jesús fue, en los 4 evangelios usted va a ver que Jesús fue crucificado en Jerusalén, no en otro lugar, fue en Jerusalén, por las autoridades romanas. No fue por otra gente, fue por los romanos, durante la celebración de la Pascua. Es en este periodo, no en otro. Después de haber sido arrestado,
y condenado por los cargos de blasfemia por el Sanedrín judío y de ser presentado ante Pilato bajo los cargos de traición. Eso va a haber coincidencia y eso es lo que realmente importa. Si María llegó primero o fue la otra la que llegó primero al sepulcro, esos detalles no sirven para ningún juicio. Eso lo usan los abogados que tratan de enredar el asunto, que tratan de enredar a los jueces, que se supone que no le van a prestar detalles a eso. Lo que sabemos es que a las 3 de la tarde mataron a Lola y fue Pedrito. No importa quién vio eso primero, si fue María o fue Juan. Si al juez se le lleva que estos dos testimonios coinciden en que Pedrito fue el que mató a Lola a las 3 de la tarde, lo va a tener por probado. El detalle de quién llegó primero realmente no es trascendental. Lo otro que nosotros nos vamos a dar cuenta es que Jesús murió después de varias horas y fue sepultado el viernes en la tarde por José de Arimatea en una tumba de su propiedad que fue cerrada con una piedra. También coinciden los evangelios en que ciertas mujeres, seguidoras de Jesús, vieron dónde fue sepultado y fueron a la tumba en la mañana del domingo y se encontraron con la tumba vacía. Luego de eso, Jesús apareció vivo a los discípulos, incluyendo a Pedro, quienes con posterioridad proclamaron el mensaje de la resurrección de Jesús, pagando con su vida, como hemos visto, ¿no? Así que las coincidencias en los puntos importantes es abrumadora para dar por probado el hecho. ¿El hecho cuál? De que Jesús, después de haber sido sepultado, se levantó y se le apareció a varias personas. Oye, no sé cómo darle vuelta a esto. Salí, dejar de compartir. ¿Cómo se hace? ¿Ya terminaste? ¿Ya terminó? Dejar de compartir para salir de la pantalla, dejar de compartir. No ha terminado. Lo que pasa es que la tiene, no había terminado. No ha terminado todavía. Hay más que decir. No ha terminado, pero es que no se mueve. No sé por qué no se mueve. Es porque la tenía como si la tuviera en pantalla. La tiene que volver a poner. Va. Ella Melvita. Sí, pero ahí estás viendo. Explícale, Freddy, eso, que no la tiene. Tienes que darle clic fuera del cuadro de texto. Dale un clic al área gris fuera del cuadro de texto ese que tienes señalado. Ok. No se mueve, fíjate. Ahora sí. Ahora sí. ¿Se está moviendo? Sí. Sí. ¿A usted se le está moviendo? Sí. Ah, bueno, aquí está, la prueba del prejuicio. Ajá. Ok, ¿eso se ve en pantalla ahora mismo? La prueba del prejuicio. Ok, esto analiza si los testigos tenían un prejuicio influido por, acuérdense que ellos eran seguidores de Jesús y lo amaban. Entonces, de unas personas así se piensa que son capaces de pegar mentiras. Pero, ¿qué ganaban ellos con pegar mentiras? Nada, excepto críticas, ostracismo, persecución, martirio, sufrimiento. ¿Quién en su sano juicio, como dice Melba, va a ir a pegar mentiras para después de pegar mentiras tener que salir huyendo y en persecución y con un gran martirio y sufrimiento? Nadie hace eso en su sano juicio. Solo lo haces si vistes a Jesús. Y el hecho de haber visto a Jesús era una corroboración de quién era él, de su identidad. Y era una corroboración de sus planteamientos, de la posibilidad de que si él era el primero en resucitar, todos los otros iban a poder resucitar. De manera que morir para los que testificaban eso no significaba absolutamente nada. Por eso Pablo dice, para mí el morir es ganancia. Porque él vio a Jesús. El morir es ganancia para Pablo porque si muere él sabe para dónde va Jesús, para dónde fue Jesús. Entonces estos señores no tenían nada que perder. Cualquier teoría de que le pagaron, de que el evangelio surgió porque le estaban pagando a las personas, es inaceptable, racionalmente hablando, porque los perjuicios, que ibas a recibir por decir una ñamura como este, era pagar con tu vida. De manera que si estos señores comenzaron a proclamar el evangelio, a pesar de que eso podría significar sufrimiento y muerte, y algunos hasta fueron crucificados, pues no tiene sentido, sino la única explicación lógica para un juez es que estos señores están diciendo la verdad. La prueba del encubrimiento. Por regla general, la gente cuando va a declarar se guarda lo que le perjudica o lo que perjudica a otra persona. Eso es así y eso lo tenemos que saber. Y eso no es criticable, eso es parte de la defensa. Creo que por ahí Melba nos dijo hace un rato que Jesús fue tan honesto y transparente
que ahí en la Biblia se le refleja todo el proceso psicológico que él tuvo. Entonces, nosotros ¿qué tenemos? Que en los evangelios se incluyen narrativas que realmente, si esto es un invento, nadie se pondría a ponerlas. Hay palabras de Jesús que son muy, muy fuertes. Eso de que él dice, él dice que hay que ser perfecto como el Padre Celestial y él es perfecto. Esto es algo fuerte, porque se suponía que en ese tiempo el único perfecto era Dios. Y precisamente por eso a Jesús, por hacerse similar a Dios, fue una de las razones también que los fariseos y los principales sacerdotes querían crucificarlo o matarlo al menos, antes de la crucifixión. Entonces, el hecho de que Jesús fue bautizado, sabiendo que el bautismo, cuando te sumergen, allá quedan los pecados, y cuando subes, queda sin pecado, y él no tenía pecado, genera una contradicción, o una aparente contradicción que no existe. Jesús dijo, es necesario que esto ocurra así. Entonces, y la expresión en su lecho de muerte, en la cruz de la muerte, cuando él dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Eso demuestra debilidad. Si tú eres Dios y vas a inventarte un evangelio, tú no vas a poner a un Dios pidiéndole a otro Dios que por qué lo ha desamparado. Ni tampoco vas a poner a Jesús diciéndole, mira, si tú puedes hacer que esta copa pase, hazla. Pero lo importante no es lo que dijo Jesús ahí, sino lo que siguió diciendo. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, eso es realmente lo trascendente en el evangelio, que demuestra el carácter y la fortaleza de Jesús. Así es. En este momento que ya la doctora nos explicó que murió, y ya la doctora Melba también nos explicó que demuestra una gran fortaleza, aunque también tuvo momentos de miedo, y que si me lo ponen sin miedo tampoco creería. No sé si explico, porque él era un ser humano. Y si en los evangelios ponen a Jesús como él fue ahí mejor que los estoicos y se paró y no tuvo miedo, no creería. Pero no, lo ponen en su humanidad. Y en su humanidad él dice lo que dijo, y esa humanidad es lo que nos debe servir a nosotros para pararnos firmes ante las tentaciones, para pararnos firmes ante los desafíos más grandes de nuestra fe, que pueden incluir hasta la pérdida de vida. Hay que seguir el ejemplo del maestro y ser un verdadero hombrecito y mujercita de Dios para hacer esto que el maestro nos pone a nosotros como modelo. Entonces, hay otras pruebas circunstanciales. Y con esto voy a terminar. Las voy a leer rapidito porque esto se ha convertido en como 20 minutos. No sé, me da vergüenza, pero disculpen. Los discípulos murieron por sus creencias. Miren, ellos estaban primero desanimados, estaban deprimidos. Eso nos lo puede explicar la psicóloga muy bien. Pero en un corto periodo de tiempo lo vemos abandonar sus ocupaciones y comienzan a anunciar a Jesús el resucitado. ¿Cómo así? Si eso lo que te iba a significar era que te iban a cortar la cabeza, te iban a poner en una cruz, te iban a apedrear, te iban a hacer un daño. ¿Cómo así? ¿Cómo tú? Yo no soy psicólogo, ni se me ocurre pretender hacerlo con lo que voy a decir, pero nadie surge de un desánimo, de una depresión, para ir a hacer una locura como esta de ir a predicar a alguien que supuestamente resucitó. Eso a ningún juez le puede llamar la atención como sino que, oye, estos señores algo deben estar diciendo de verdad. Porque de lo contrario no hace mucha lógica que una persona desanimada y deprimida se pare a menos que esté loca. Bueno, esa expresión escuché hoy que no se dice, perdónenme por haberlo pero ahí vemos a los discípulos proclamando el evangelio y proclamándolo a sabiendas de que su vida estaba en peligro. Fíjense, los escépticos se convirtieron. Jacobo, el hermano de Jesús, inicialmente no creía en él. Y después creyó en él. Y es citado por Pablo como un testigo. El mismo Pablo había sido un perseguidor de la iglesia y se convierte allí, justo en el momento en que va con cartas a perseguir a los cristianos. ¿Qué ganaba Pablo con esto? Nada,
nada, y por eso es que él dice en una de sus cartas, es que todo lo que yo tenía, para mí lo tengo por pérdida. ¿Y qué era lo que tenía Pablo? Un gran estatus de un gran fariseo irreprensible en el cumplimiento de la ley. Bueno, eso para él es pérdida porque conoció a Cristo y por eso se atreve a decir que morir para él es mucho más ganancia que quedarse aquí. Y se queda solo porque le interesa seguir la extensión del reino con la enseñanza del evangelio. Y bueno, se dieron unos cambios estructurales, sociales. En 5 semanas después de haber sido crucificado, más de 10.000 judíos están siguiendo a Jesús. Y tengas en cuenta que la religión judía no es algo como fácil de dejar. Está sujeta a una serie de tradiciones que los judíos dejaron o comenzaron a dejar paulatinamente por creer en esta nueva enseñanza. Pero no es que era una nueva enseñanza, sino que las evidencias que se les presentaban en ese momento eran abrumadoras y no había manera de rechazarlas. Entonces, por eso digo yo, como me preguntó el pastor hace un rato, que si Jesús se levantó de la tumba y vive, para mí no queda la menor duda. Yo tengo una fe racional, mis convicciones en Jesús proceden de la razón y desde luego en el camino, definitivamente por las maravillas que he visto en la vida de otros y en la mía, a pesar de las graves dificultades que uno ha podido pasar o esté pasando. Jesús es el Hijo de Dios, está sentado a la diestra del Padre y en algún momento ha de venir nuevamente. Yo lo creo firmemente. Amén. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos nuestros panelistas con respecto por su participación, por lo que nos han dicho. Entonces, con lo que Jerónimo, pon dejar de compartir, por favor. Okay. Para que yo pueda compartir. Disculpa, ¿ya? Sí. Entonces, vamos a ir concluyendo esto entonces. Según el argumento que se nos ha presentado, Jesús resucitó. Jesús resucitó, entonces ya todas las aseveraciones son ciertas. Existió, es Dios, no estaba loco, no era mentiroso, murió, pero también resucitó, no revivió, resucitó porque murió y resucitó porque no volvió a morir. La Biblia nos cuenta en el libro de Hechos que él fue ascendido a los cielos y solamente hay tres personas que han pasado por una experiencia como esa. 2 en el Antiguo Testamento y Jesucristo el único en el Nuevo Testamento. Así que todos estos argumentos de que Jesucristo es un falacio, es un loco, perdonen la expresión, o estaba sinceramente equivocado, o era un mentiroso empedernido, quedan por el suelo. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones de que sus afirmaciones sean ciertas? Eso es lo que quiero terminar viendo brevemente con ustedes. Son muy serias. Jesucristo habló de varias verdades sobre sí mismo. Él dijo en cuanto a su misión que él vino a la tierra porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. Esa era la misión de Cristo. Esta conversación la está teniendo con uno de sus discípulos secretos, que es Nicodemo, que es fariseo, uno de los fariseos convertidos. Y él llega y le dice a Cristo, ¿sabes? Nosotros creemos que tú eres el enviado de Dios porque nadie hace las cosas que tú haces. Y Jesucristo le responde y le cuenta su misión y le dice que él tiene que volver a nacer de nuevo. Y Nicodemo quedó confundido. Y Jesucristo sigue hablándole de su misión. Y la palabra clave aquí, la frase clave que quiero que nos quedemos, para todo aquel que en él cree. Jesucristo va a ser efectivo y todo lo que él murió en la cruz va a ser efectivo para nuestra vida si decidimos creer. La palabra creer es clave y fundamental aquí. Vamos a seguir. Miren lo que él dice aquí. Dice, porque Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino a que el mundo fuera salvo por él. Entonces, la decisión, creer es una decisión. Miren lo que dice la Biblia. El que cree no es condenado, pero el que no cree ha sido ya condenado porque no ha creído en el Hijo de Dios. La fe, ¿qué es creer? Vamos a ver. Creer es confianza, que es igual a tener fe. Es la misma palabra que se usa para tener fe. Creer es confianza y es la misma palabra que se usa para fe, que es el fundamento. Sin fe es imposible agradar a Dios. El evangelio se recibe por fe. Ahora, ¿qué es fe? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Son dos palabras muy importantes que nos dicen cómo se construye fe.
Y es importante que nosotros entendamos esto de creer, porque creer tiene unas dimensiones mucho más profundas de las que nosotros pensamos ahora. Y por eso hemos tratado de presentar estas evidencias de una manera, como bien lo dijo el licenciado Jerónimo, de una manera objetiva, desligada de todo ceremonialismo, de todo misticismo, de fe, y ser bien racionales. Presentar evidencias que son sólidas, que son objetivas, que son cuestionables y que se pueden probar. De eso está hablando esta palabra. Cuando se habla de la palabra certeza, cuando se habla de la palabra convicción, se están hablando de cosas que se han probado, que han pasado por un sedazo de investigación, de ser cuestionadas. Y miren, básicamente es esto. Es tener confianza, o sea, fe basada en las evidencias que se obtienen de probar la validez de los hechos. Hemos probado la validez de los hechos. Jesucristo existió, Él murió en la cruz, de las declaraciones. Él dijo que era Dios, Él dijo que vencería la muerte y la venció. Acciones previas de aquel o aquello en que se decide confiar. Nosotros podemos confiar en Jesucristo porque todo lo que Él dijo que Él iba a hacer y que Él era, lo hizo y es. Ahora, ¿creemos en verdad así? Me gustó lo que dijo el licenciado. Mi fe no está basada en una experiencia esotérica. ¿Yo por qué soy cristiano? ¿Por qué usted es cristiano? ¿Porque Cristo lo bendijo? ¿Cómo usted puede decir que Cristo es Dios a diferencia de otros dioses y de otras creencias que tiene otra persona? ¿O cómo podemos echar por el suelo eso que dicen algunos, que Jesucristo fue un buen hombre? Porque muchas veces vemos a Jesucristo como un buen hombre. Y él habla de que la fe es importante y creer es importante, pero una fe sólida que nos permita hacer lo mismo que esta gente, que a pesar de que no nos convenga el evangelio, nos mantenemos en él, porque no podemos negar los hechos que son reales y son irrefutables. Eso fue lo que pasó con Pedro. A pesar de que sabían que les iba a costar declarar que Jesucristo era Señor y que iba a costarle la vida, ellos no podían callarse. Tú y yo, ¿qué estamos haciendo en este momento donde la gente necesita saber de que hay un Dios confiable? Uno que no escatimó ni su propia vida. Uno que nos amó de tal manera que se entregó a sí mismo. Y lo único que espera de nosotros es que nosotros podamos confiar en Él. Dice Jesucristo que nosotros somos la sal de la tierra, que somos los responsables, somos testigos de Él. Así como Pedro y Juan y toda esta gente son testigos y en su tiempo testificaron y dieron evidencias claras de que Jesucristo era Dios y que era confiable para la salvación y la vida eterna. Nosotros tenemos que hacer la misma misión. Déjenme ir yendo un poquito más a las implicaciones de creer en Jesús. Primero, Él dice lo siguiente: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Lo primero que quiero que nosotros entendamos con respecto a cuando decimos que somos cristianos, que somos seguidores de Cristo. Cristiano quiere decir uno que es como Cristo, uno que es y hace como Cristo, ser y hacer como Jesús. Es creer en Jesús es más que una declaración religiosa. No es porque yo voy a la iglesia, no es porque yo tuve una experiencia esotérica, cuando me digo una esotérica o mística con Jesús, o porque me gusta lo que Él dice o sus enseñanzas son. No, es que yo tengo que estar convencido de que Él es quien dice que Él es. Y si Jesucristo era Dios, entonces tengo que aceptarle como Dios y tengo que servirle como Dios y tengo que vivir para Él como si fuera Dios. Su voluntad tiene que estar por encima de cualquier deseo, incluso cualquier necesidad mía. Hoy estamos pasando por muchas necesidades y les digo, pasaremos por muchas más. Algunos de nosotros pasaremos por situaciones muy difíciles y yo en ningún momento quiero ser insensible con eso. Pero sí quiero animarles a que nuestra fe recobre o tome una nueva dimensión, una dimensión más profunda que nos permita atravesar por esta crisis que estamos viviendo y ayudar a otros a atravesarlas, poniendo su esperanza en Dios. Sigue diciendo, en aquel día muchos dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero yo les diré, les diré claramente, nunca los conocí, apártense de mí, obreros de la maldad. Óigame, esta gente está haciendo cosas que no son malas, perdonen, echar fuera demonios, profetizar en nombre del Señor, sanar enfermos, esas son cosas que se nos mandó a hacer. Es que va más allá de una exhibición de poder. Hoy vemos a mucha gente declarando cosas sobre nuestras circunstancias, declarando que el COVID se acabó, que los maldicen, que los cierran, que lo anulan. Y puede que alguno lo logre, yo no sé.
pero es más que tener un poder místico. El cristianismo es más que una declaración religiosa, es más que una exhibición de poderes místicos. Entonces, ¿qué es? Vuelvo al primer versículo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. La clave es hacer la voluntad de Dios. La obediencia, la fe debe llevarnos a una obediencia innegociable de lo que Dios quiere de nosotros. Y creo que de eso se trata el gran desafío que tenemos hoy en día. Creerle a Dios y hacer lo que Él dice, a pesar de que no nos guste, a pesar de que no nos convenga, a pesar de que no nos sea fácil. Bien lo dijo Josué al pueblo en su última declaración o su último discurso con ellos. Les dijo, creer en Dios no es fácil, vivir para Dios no es fácil, pero es que tampoco lo fue fácil para los cristianos de aquel entonces y tampoco va a ser para nosotros. Entonces, creer es obediencia informada y absoluta en Cristo. Informadas porque nosotros necesitamos saber quién es Jesucristo. ¿Cómo llegamos a ese conocimiento? ¿Qué nos puede llevar a ese conocimiento? Una dedicación a la verdad, a conocer la verdad. Miren, exceptuando a Melba y a Tito o a Alberto, Chele es una laica 100%, el licenciado Jerónimo no es un teólogo, son cristianos que han sido fieles al Señor y que se han dedicado a entender su fe y a fundamentar su fe, no solamente en una experiencia o en lo que otros le han dicho de Jesucristo. Una de las cosas que Jesucristo le dijo a Pilato, cuando Pilato le preguntaba si él era rey, él le dijo, tú preguntas esto por ti o por lo que otros te dicen de mí. ¿En qué paso yo mi fe? Yo estaba hablándole a la iglesia y animándoles, y lo digo con mucho respeto, y conociendo que la realidad que vivimos mucho en la casa no es fácil, que el estrés nos abruma mucho y que la incertidumbre de cómo se darán las cosas, cómo se dará el sustento, también puede abrumar a muchos, pero igual, este es un tiempo para, en verdad, aprovecharlo bien y acercarnos a Dios y a crecer en nuestra fe, a que nuestro cristianismo sea un cristianismo auténtico, que soporte el dolor, que soporte el rechazo, que soporte la pérdida de todo, como Pablo lo dice. Porque en el mundo vamos a tener aflicciones, y él también nos lo dijo Jesucristo. Y esta es la fe que debe movernos y debe sustentarnos. Yo quiero animar a cada uno de ustedes a que haga esto. El último consejo que le doy, tome estas 5 decisiones, active su pentágono espiritual. Son temas que venimos hablando en la iglesia hace tiempo y que seguiremos hablando. Este miércoles retomamos nuestro tiempo de palabras de fe y esperanza para CCP hoy y siempre. Y seguiremos con el tema de la educación y la formación de nuestros hijos. Pero toma la decisión de tú ser como Jesús. Pablo tomó esa decisión cuando se le presentó la evidencia, cuando se cayó camino a Damasco y le habló la voz. Él tuvo muchas experiencias sobrenaturales ahí, pero lo que Pablo hizo después fue investigar bien lo que él le había pasado y quién era Jesús. El libro de los Hechos es una investigación clara de quién era Jesús y de los hechos de Jesús. El libro de Lucas también es un tratado de que Lucas lo investiga para que Teófilo se afirme en su fe. Saber lo que creemos es importante y eso toma tiempo, pero comienza con una determinación. Todo lo que Dios tiene para nosotros como creyentes, que tiene que ver mucho más que suplir necesidades y complacer deseos, tiene que ver con ser gente que refleje la voluntad de Dios y que la viva y que enseñe a otros a vivir la voluntad de Dios. Empieza con un deseo y una decisión personal de cada uno. Yo decido ser y hacer como Jesús, ¿verdad? Y dedico tiempo para conocer la verdad, lo cual me hará verdaderamente su discípulo y me hará vivir en libertad. Entonces, comienzo a tener una relación de dependencia real con Dios. Pablo dependía de Dios. Pablo decía que él sabía vivir en escasez y en abundancia, porque él dependía de Dios. Agradecía la ayuda que venía de la iglesia de Filipos, pero su fe no estaba fundamentada en cuándo Filipos supliría su necesidad o cuándo otra iglesia lo haría, ni cuándo él tendría la oportunidad de hacer algunas carpas para sustentarse. Al final era Dios el que lo sustentaba. Pablo decía, yo sé en quién he creído, y lo dijo en un momento en que había sido condenado a ser decapitado por predicar a Jesús. Él no renegó de Jesús. Su primera decisión, él aceptó ser un discípulo, no un mero creyente. Él decidió,
Y Dios nos ha mandado a ser discípulos. Creo que esta es una bonita oportunidad de que nuestra fe transite de ser una fe de gente que sigue y espera que Dios haga por ellos, una persona que esté dispuesta a hacer lo que Dios quiere que Dios quiera con ellos. Dependa de Dios, confíe en Él. La fe de los discípulos, el conocer de Jesús, el estar convencido de su resurrección y de quién Él era, les permitió a ellos sufrir con dignidad, sabiendo que el Señor tenía algo preparado para ellos mejor. Una de las frases que mi esposa me repite últimamente es que este no es nuestro lugar, es que este no es nuestro lugar. Se refiere a la tierra, este no es nuestro final. Nosotros nos aferramos mucho a las cosas terrenales. Aprovechar bien el tiempo. Este tiempo es un tiempo malo, sin duda. Es un tiempo lleno de incertidumbre, sin duda. Es un tiempo de sufrimiento, sin duda. Pero nosotros podemos traer consuelo y esperanza, diciéndole a la gente, Dios le interesa. Porque si Él no escatimó a su propio Hijo, ¿no nos dará con Él todas las cosas que necesitan? Yo creo que Dios, el COVID no le sorprendió. El COVID estaba en su agenda. Y que la agenda de Dios siempre trae cosas para nosotros buenas al final. Aunque en el proceso de llevarnos a esa cosa buena, a veces nos hace pasar por desiertos como el que nos está haciendo pasar ahora. Yo quiero animarte en verdad a que tú actives estas 5 cosas en tu vida. Comienza a aprovechar bien el tiempo. Comienza a levantar ese altar familiar en tu casa. Comienza a arreglar esas relaciones rotas que hay en ti. Primero con Dios, a deshacerte de esos pecados que te han estado acechando, a cambiar tus prioridades, a poner tus prioridades en orden, a dedicar el tiempo necesario a tu familia. De verdad, yo estoy bien convencido de que esto es algo que Dios quiere que hagamos. Yo estoy luchando, no es que me está haciendo fácil tampoco a mí. Yo no estoy tirando piedras desde una casa, porque yo vivo en una casa de vidrio. Tengo mis propias luchas, pero estoy convencido de que debo vencerlas y que esta es una oportunidad para alinear mi vida todavía más con la cruz. La 4ª decisión es que forma parte de un grupo pequeño. Doy gracias a algunos que veo hoy que se han sumado a la transmisión. Mañana tenemos Santa Cena. Por favor, súmense. Déjense ver, comiencen a activarse en los grupos pequeños que hemos creado a través de las redes sociales, porque la iglesia no se detiene porque no tiene 4 paredes en que encerrarse. La iglesia no está presa, la iglesia está activa. Las redes sociales están para nuestro beneficio también. Así como se mandan muchos fake news, nosotros podemos mandar muchos mensajes de esperanza y también a edificarnos los unos a los otros. Yo doy gracias a Dios por estas redes sociales que nos permiten tener contacto visual, ver a Darita por 2ª vez en este tiempo y ver a algunos de ustedes que no había visto en tiempo. Y la 5ª decisión es que comienza a buscar tu mentor. Cada uno en esta iglesia tiene un mentor. Los mentores tienen una característica. Los mentores no intervenimos si no se nos invita. Tienes que llamar, tienes que pedir ayuda. Y les digo, ustedes pueden llamarme a la hora que sea. Lo peor que puede pasar es que no oiga el teléfono, pero cuando vea su llamada voy a contestar. Y aun cuando tenga otras cosas que hacer, ustedes serán mi prioridad. Y puedo decir lo mismo de cada una de las personas que están trabajando en este encargo de mentorear, de ser los ancianos de la iglesia. Están comprometidos con esto. Es una de nuestras prioridades ayudarte que este tiempo sea un tiempo provechoso y que puedas tú y tu familia superar cosas que antes no habían superado. Este es el tiempo de volver a lo sencillo, de volver a lo básico. Y lo básico y lo sencillo es donde Dios nos tiene, en casa, en familia. Quiero animarte mucho. No importa cuál sea el estado de tu casa en este momento. No importa cuál sea el estado caótico en que está. Tómate tiempo para orar, buscar tú de Dios. Quiero hablar a los papás, a los hombres y a las cabezas de familia. Por favor, levantemos ese altar. Destruyamos los otros altares, el altar de la televisión, el altar del trabajo y del mucho que hacer. Comencemos a sacar tiempo para la familia. Les mandé en estos días un consejo de cómo organizar su tiempo de trabajo en casa. Es importante porque uno puede trabajar más en casa que lo que uno trabaja en una oficina. Yo creo que este tiempo es un tiempo de Dios para nosotros, para llevarnos a reflexionar, a hacer auditorías espirituales. Y estoy convencido de que Dios tiene algo bueno preparado al final de todo esto. Que el proceso para algunos de nosotros será más doloroso que para otros. Algunos tendremos pérdidas importantes en nuestra familia, en nuestras finanzas, en nuestra profesión, pero algunos tendremos grandes ganancias. La ganancia de la vida eterna.
Y no solamente para nosotros, sino que también para los de nuestra casa y nuestro círculo de intimidad. Yo estoy convencido de que este es un momento de ser sal y luz, comenzando desde casa. Estoy convencido de que Dios tiene una solución y un tiempo para nosotros para salir adelante. El problema no es cuándo saldremos de esto, sino cómo saldremos de esto. ¿Saldremos de esto para seguir en lo mismo? ¿Para seguir siendo el mismo tipo de esposo? ¿Seguir siendo el mismo tipo de hijos? ¿Seguir siendo el mismo tipo de cristianos? ¿De ciudadanos? ¿De profesionales? Yo creo que es una oportunidad para cambios y crecimiento. Si en medio del dolor y en medio de la angustia, Dios nos ayuda a ser creyentes en verdad, a depositar nuestra fe en ese Cristo que es veraz, que Él dijo que Él nos ayudaría en todo momento si hacemos su voluntad. Que el Señor les bendiga ricamente a todos.